Vengo para compartir un poco de la palabra, de cosas que primeramente, como se dice, ¿no? Primeramente el Espíritu Santo habla con nosotros y nosotros somos los que transmitimos esa palabra para cada uno de nosotros, porque así como habla en mi vida, también tiene que hablar en la tuya. Con solo una palabra que entre en tu corazón, el Espíritu Santo puede obrar. Gracias. Y como veníamos diciendo, ¿no? Veníamos ya llegando a los últimos días del año, cansados, los trabajos, los problemas familiares, muchas circunstancias, muchos problemas. Pero acá estamos, ¿no? Firmes, porque siempre hay algo, una necesidad en nosotros de querer escuchar de la palabra de Dios. Podemos venir cansados, pero sabemos que cuando salimos de acá salimos renovados. Porque el Espíritu Santo es lo que hace. Busca fortalecernos en aquellas cosas en las que nos sentimos débiles, en aquellas cosas que no podemos superar. Problemas tenemos todos, pero también tenemos la solución, que es de la mano de Dios, de su Hijo Jesucristo. Tenemos un montón de formas de batallar en este mundo. Y hoy la palabra que les traía para compartir, un título que le había puesto, la obediencia no es negociable. Puede parecer fuerte, pero es algo que no se puede negociar. La obediencia a Dios es innegociable. Podemos estar cansados, podemos estar con problemas que nos sacan del propósito, pero cuando estamos con el propósito, con la obediencia en Dios, es algo que no podemos negociarlo. Y cuando buscaba de la palabra para compartir, me ponía a pensar, Dios desde la creación buscó bendecirnos. Desde la creación del hombre y la mujer, Dios siempre buscó que sus hijos sean bendecidos, proveyéndole todo lo necesario para tener una vida acorde a ese propósito. Y así lo dice la palabra. Si me acompañan en Génesis, capítulo 1. Versículo 26 y 28. De 26 a 28. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Desde el primer momento Dios quiso bendecir a la creación de él. Quiso darle al hombre un privilegio, quiso darle una prioridad en toda su creación. Capítulo 2, versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y acá veía la importancia, ¿no? De que Dios, cuando hizo la creación del hombre y la mujer, le puso nombre, Adán y Eva. Pero de las demás cosas le dio la oportunidad o le dio la autoridad, el privilegio al hombre de poder dar ese nombre a todas las cosas, ¿no? Y por eso ahí me ponía a pensar cómo Dios, que tenía todo planeado, ¿no?, nos quiso hacer partícipe de su obra. Después sigue la historia, ¿no? Aparece el diablo, Satanás, caemos en pecado, comemos del fruto prohibido. Y me ponía acá, solo tenía que hacer una cosa, el hombre y la mujer, tener una vida en obediencia. El ser humano cae en tentación, peca, trae consigo el pecado y pierde su lugar en el Edén. Hoy en día nuestra rebeldía nos va alejando de esas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice, Dios
durante toda la historia de la humanidad, intentaba acercarse y restaurar ese lazo de amor con nosotros. Y hablaba a través de los profetas. Pero así y todo, estábamos tan contaminados con las atracciones del mundo, con las cosas del mundo, y al poco tiempo fácilmente terminábamos perdiendo de nuevo las cosas. Terminábamos perdiéndonos de nuevo en las cosas del mundo. Dice que Dios siempre buscó bendecir a su pueblo, a su creación. Dios siempre escogió para que podamos llevar su palabra, de que podamos tener esa participación, ¿no? Pero siempre con nuestra rebeldía, a veces nuestros pecados, terminamos desobedeciendo a Dios y caíamos de vuelta en las cosas del mundo. Y así sucesivamente. Cuenta la Biblia, tenés un montón de historias de las veces que Dios trató de comunicarse con el pueblo para que se arrepienta, para que puedan volver de vuelta al camino. Y por un tiempo lo hacían. Y después al poco tiempo se terminaban distrayendo por cosas. Buscaban hacer el camino fácil. Buscaban idolatrar imágenes, cosas que a Dios no le gustaba. Y otra vez Dios se apartaba, ¿no? Bueno, Dios no, nosotros nos apartábamos de Dios. Y esto me venía a hacer una pregunta dentro mío, ¿no? ¿Por qué nos cuesta recibir la bendición de Dios o mantenernos en el camino como Dios nos manda? ¿O por qué nos gusta sufrir? Nos gusta tanto sufrir para ver o para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ambas preguntas tienen una misma respuesta: nuestra falta de obediencia. Nuestra falta de obediencia siempre nos saca del camino de Dios. Nuestra rebeldía, querer las cosas fáciles, no buscar de Dios, son cosas que nos van alejando de su presencia. Después nos quejamos: ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios? Y porque hay muchas cosas que ocultamos. Podemos, como decía, ¿no? El pastor dice, le podemos ocultar cosas al pastor, a nuestros hermanos, a nuestra familia, pero hay cosas que no le podemos ocultar a Dios. Nuestra falta de obediencia es el resultado de eso y sufrimos las consecuencias. Dios no bendice tus intenciones, Dios bendice tu obediencia, ponía acá. A veces queremos taparlo, ¿no? Con venir a la iglesia, congregamos, leemos la Biblia, buscamos de su palabra, pero solo cuando estamos ante gente. Después las otras horas empezamos a hacer cosas malas. Nos engañamos a nosotros mismos con que ya estamos sirviendo en algún puesto de la iglesia, es suficiente. Pero Dios mira todo nuestro caminar. Dios está en todo lugar. Tenemos la mala costumbre de pensar que podemos comprar la bendición de Dios con acciones aisladas, por estar congregando o prestando algún servicio en la iglesia, cuando el resto de día de nuestra vida privada, ignoramos su palabra. Dice que Dios busca hablarte en todo momento, siempre y cuando vos estés dispuesto a buscarlo, a escuchar de su palabra. Si me acompañan a 1 Samuel, capítulo 15. Versículo 22. Y acá nos habla Samuel de las cosas que el hombre trata de poner en prioridad cuando solo Dios busca una cosa de nosotros. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. A veces tratamos de compensar, como decía, ¿no? Tratamos de hacer buenas obras aisladas,
creyendo que con eso es suficiente de tener la bendición de Dios. Primeramente me ha hablado a mí esta palabra. ¿Cuánto estoy buscando de Dios durante todo el día? ¿Cuánto estoy buscando? ¿Cuánto es mi necesidad de Dios en mi andar? Una obediencia a medias sigue siendo desobediencia. Tenemos muchos ejemplos de personajes de la Biblia que recibieron la bendición de Dios y el favor de Dios, y en su desobediencia hizo que lo perdieran todo. Ponía a Adán y Eva, el pueblo de Israel, Saúl, Sansón, David, Jonás, Acab. Hay un montón de personajes que fueron bendecidos por Dios, que tuvieron un propósito, que Dios les proveyó de todas las armas, de todo lo necesario, pero se conformaban con esas cosas y dejaban de obedecer de Dios. Los sacaba de un problema y al rato dejaban de buscar de su presencia. Nos pasa a veces, me pasa a veces a mí, de que le pido bendición a Dios, Dios te la concede, y al poco tiempo me olvido de todos los favores que me hizo en mi vida, de dónde me sacó, de dónde, los lugares donde estuve, donde Él me resguardó. Pero yo una vez que estoy bien, empiezo a desviarme de su presencia. Por eso, ¿no? Qué importante es la obediencia en Dios, de poder seguir en el día a día, de buscar de su palabra. Y acá anotaba unas cositas, ¿no? De la desobediencia y sus consecuencias. La pérdida de la bendición, como decía. El liderazgo, no solo de la iglesia, en tu familia. Perdés esa autoridad que Dios puso en tu vida. La autoridad. Empiezan a aparecer enfermedades psicológicas, espirituales, corporales. Empezás a perder las fuerzas físicas. Empezás a sentir ese cansancio que te agota. Y no encontrás fuerzas, cuando Dios está ahí a nada de poder de renovar tus fuerzas, incluso a la muerte. Sin obediencia nos encontramos en un bloqueo espiritual. Sin obediencia el Espíritu Santo no puede actuar en nuestras vidas. Por más que esté dentro nuestro, es como que lo aislamos, como que lo encerramos y no lo dejamos que Él fluya, que Él nos llene de esa fuerza necesaria, que Él nos hable. Tantas cosas que hacemos sin darnos cuenta y las veces que lo dañamos. Porque así como es el Espíritu Santo, tiene esos sentimientos que tenemos nosotros. Yo creo que a nadie le gustaría que le hagan daño, tanto verbal, físico, como sea, el daño que sea. El Espíritu Santo es igual, se entristece cuando ve que no le prestamos la debida atención que necesita. Es como tener una persona al lado y no hablarle. Poco a poco lo empezás a ignorar, poco a poco no te das cuenta de que está la persona al lado. Así es el Espíritu Santo, Él busca tener esa comunión constante con nosotros. Esa obediencia es lo que nos abre los sentidos. La obediencia abre nuestros ojos, nos saca ese velo de los ojos, nos hace oír su palabra, alimenta nuestro corazón. Tantas cosas hace el Espíritu Santo en nuestra vida y a veces que lo despreciamos por cosas vanas del mundo, ¿no? Cosas temporales, cuando Él quiere bendecirnos en todo momento. Pero hoy en día podemos obtener las bendiciones y las promesas que Dios prometió. Porque así como están las cosas malas, también tenemos las cosas buenas. Y anotaba acá. Porque hubo alguien que pagó por nuestras faltas, por vos, por mí, y por todo aquel que crea en nuestro Señor Jesucristo. Él nos abrió el camino, nos reconcilió con el Padre, y todo por amor. No pidió nada a cambio. Dice que cuando estaba crucificado en la cruz, en todo momento pedía el perdón. Decía, perdona a los padres, no saben lo que hacen. Si me acompañan, Deuteronomio capítulo 28.
Y acá nos habla de las bendiciones que quiere Dios darnos. Deuteronomio capítulo 28, versículo del 1 al 6. Dice así: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Bendito serás tú en tu ciudad, en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serás tú, tu casta y tu artesana de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Dios quiere para nosotros bendición. No hay otra cosa que Dios no quiera que darnos una vida de gozo, de poder exaltarlo en cada momento, en cada situación. La bendición está al alcance de todos cuando nuestra prioridad sea seguir a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y una frase que cuando buscaba la palabra me gustó, ¿no? Decía: no persigas la bendición, persigue al bendecidor. No busquemos tener un buen pasar, no busquemos cosas del mundo. Que nos hace falta. Nadie creo que vive del aire. Necesitamos el trabajo, necesitamos pagar cosas que consumimos en el día a día. Pero que nuestra prioridad sea buscar de Dios, que sea buscar de Jesucristo. A veces nos conformamos con tener un objetivo, nos ponemos objetivos y cuando los cumplimos dejamos de buscar de Dios. Ha pasado en muchas personas, no sé si en esta iglesia o en otra iglesia, de gente que una vez que Dios cumplió el propósito en su vida, que Dios los bendició, se alejaron, se olvidaron de las cosas de Dios. Pero aún es así todo Dios sigue buscándolos. Como aquella oveja que se pierde. Él está más preocupado por el que está perdido que por los 99 que están bien. A pesar de todo el daño que le podemos haber ocasionado, Él siempre sigue buscando de nosotros el arrepentimiento de nosotros. A veces nos cuesta, tenemos que chocar contra una pared, contra otra pared, caernos. Cuando estamos en lo más bajo nos damos cuenta de lo que Dios hace en nuestra vida, de lo que Dios hizo y lo que Dios hará. Si me acompañan, Mateo, capítulo 6. Cuando escribía y preparaba la palabra, decía, no, había empezado un poco fuerte de todas las cosas que decía. Pero poco a poco me iba llenando de su espíritu, dándome las bendiciones. Me decía, no es todo malo. A pesar de todo lo malo, siempre tengo algo bueno para vos. Mateo capítulo 6, versículo 33. Una palabra que conocida y que nos habla Jesucristo a cada uno de nosotros, dice: y si hacéis el bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. No me equivoqué. Ya me parecía raro, yo estaba en otro... Mateo 6, 33. Ahora sí. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Seamos imitadores de Cristo, que en nuestra vida y en nuestro andar se vea un reflejo de Cristo. Esto es un llamado para nosotros, primeramente para mí, un llamado a nosotros mismos, de ver, de reflexionar en qué parte de nuestra vida aún está en rebeldía, autoexaminarnos, porque esto es algo entre vos y Dios, no hay otra forma que pueda interceder una persona, es algo que entre vos y Dios, esa comunión que Él quiere, porque podemos hablar por nuestras bocas, pero Dios busca nuestro corazón. Y una vez que logremos identificar nuestras falencias, le pidamos a Dios que nos ayude a sobrepasarlas, porque sé que no es fácil, que por momentos nos cuesta mantenernos firmes, nos cuesta mantenernos en el camino, porque a veces las circunstancias o los problemas nos desenfocan, como decía, ¿no? Nos desenfocan del propósito de Dios en nuestras vidas. A veces una sola palabra que viene con ese veneno te saca de toda la bendición de Dios. Por eso tenemos que estar fortalecidos, de buscar en su palabra, en la oración fundamentalmente. Si estamos pasando por algún problema, atravesando por alguna circunstancia, por algo, oremos, busquemos de Dios. Ahí más adelante en Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y anotaba, ¿qué padre que ve a su hijo, que ve a su hijo mal, no trata de ayudarlo? ¿Qué padre que se ve a su hijo enfermo o herido, no trata de sanarlo? ¿Qué padre que ve a su hijo caído, no trata de levantarlo? Así es nuestro Dios, que a pesar de todas nuestras equivocaciones, Él sigue allí firme, con los brazos abiertos, esperando que de una vez por todas vayamos a su encuentro. Como decía, ¿no? La obediencia es lo que Dios pide, no nos pide sacrificio, no nos pide que hagamos algo que no está en nosotros, sino que una obediencia fiel a Él, que creyamos en su palabra, que podamos sentir de su presencia. Si no sentimos de su presencia es porque algo estamos fallando. Que podamos sentir el gozo en cada lugar, en cada circunstancia. A veces los problemas son fuertes, pero tenemos a alguien que es más fuerte que todo, que tiene el poder, que tiene la autoridad de todas las cosas. Ahora seguimos con Juan. Este versículo es conocido, muy conocido. Juan capítulo 3, versículo 16. Y acá nos habla de lo que Dios hizo por nosotros, entregando a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántas cosas hace Dios por nosotros, no? A pesar de todas las veces que le fallamos, de no poder cumplir sus mandamientos, Él nos manda a su Hijo para que pueda cumplirla, para que veamos que una persona que pueda ser tangible pudo obedecer a Dios, que teniendo ese corazón sincero ante Dios, en obediencia lo podamos cumplir también. Dios ya hizo su parte. Jesús por amor puso su cuerpo y su vida por nosotros. Hoy nos toca a nosotros asumir esa responsabilidad.
Somos creación, somos sus hijos, somos sus coherederos de su reino. Tenemos promesas y muchas de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y solo nos pide una cosa: que nuestro amor, nuestra obediencia y nuestra fe sea verdadera. Por quien nos amó primero, ¿no? Y esta palabra que hoy les quería compartir, ¿no? Es algo que, como decía, primeramente hablaba en mi vida. De cuán necesario es obedecer la palabra de Dios. Que no hace falta hacer cosas extraordinarias para poder recibir las felicitaciones de otra persona. Que busquemos de Dios primeramente. Que Él nos va a exaltar como Él quiere. No busquemos el reconocimiento del mundo, sino que busquemos agradar a Dios con nuestro andar, con nuestro caminar. Por eso ponía, ¿no?, el título: la obediencia no es negociable. No andemos de un lado para el otro, ni en blanco ni en negro, o quedamos en blanco, sigamos en blanco. Que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Los grises nos sirven, porque queremos acomodarnos de un lado, y cuando no recibimos lo que queremos nos vamos a buscar el camino fácil. Buscamos atajos, cuando el verdadero camino es seguir en el camino, ¿no? De buscar de su presencia. No es fácil. No es fácil porque veo de una iglesia llena que muchos se apartan al poco tiempo. Yo siempre pido, ¿no?, que estas palabras que hoy estoy diciendo después no sea de juzgamiento para mí, sino de poder seguir creciendo en las cosas de Dios. Eso es lo que busca en cada uno de nosotros, ¿no? Permanecer hasta que venga a buscarnos Dios, que venga por su pueblo, por su gente. Y bueno, esta palabra espero que haya sido de bendición para todos, ¿no? Y que podamos abrir nuestro corazón a Dios. Que Dios está ahí esperando por nosotros, esa comunión, ese lazo que quiere formar de un padre a hijo. Él va a ser el único que va a estar en los momentos difíciles. Mucha gente se van a apartar de tu lado cuando vos no tengas nada de qué darles. Pero Dios va a estar ahí firme. Porque Él dijo, Él tiene promesas para sus hijos, de que nunca van a estar solos. Nos ponemos de pie. Señor, te doy gracias, Padre, por esta tarde, noche, Señor. Donde una vez más, Señor, abras a nuestro corazón, Señor, para que podamos obedecerte, Señor, en este camino. Que no pongamos excusas, Señor, que no pongamos los problemas en primer lugar, Señor. Porque tú quieres bendecir a tus hijos, Señor, a tu creación, Señor. Tú tienes grandes cosas para nuestra vida, Padre. Por eso queremos honrarte, Señor, y alabarte, Señor. Queremos bendecirte, Señor, y que nuestro andar, Señor, sea digno de poder te doy gracias, Padre, porque tú haces muchas cosas por nosotros, Señor. De tener esta oportunidad de poder venir a escuchar tu palabra, Señor. Y de poder aplicarla en nuestra vida. Sé que estas palabras, Señor, no quedarán, Señor, en el olvido, porque tú tocas lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Sé que tú harás tu obra, Padre Santo, en cada uno de nosotros, porque hay un propósito para aquellos que buscan de ti, Señor. Por eso, Señor, quiero exaltarte en este día, de que seas tú mirándome mi andar, Padre Santo. De que aquel que anda perdido, Señor, pueda yo llevarle de tu palabra. Se vienen momentos difíciles, Padre, pero sé que tú me acompañarás y tú pelearás las batallas conmigo, Señor. Tú has hecho tu esfuerzo, Señor, y tú has cumplido tu palabra.
Hoy es momento que nosotros, Señor, nos pongamos firmes en el camino, Señor. Que podamos, sin miedo, Señor, sin nada que nos obstaculice, Señor, poder llevar esa palabra al necesitado, Señor. Porque así en un momento como tú sacaste de mí, Señor, como tú me has salvado, Señor, y tú me has recogido, Padre, nosotros hoy tenemos esa responsabilidad de llevar de tu palabra para aquellos que andan perdidos, Señor, tantos familiares, amigos, desconocidos. Que de nuestras bocas solo salgan palabras, Señor, de bendición. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene, Señor, de la sabiduría necesaria, Padre, para poder adquirir de tu palabra, Señor. Darnos ese entendimiento, Señor, para poder desarrollar tu palabra. Porque sé que tú, Señor, nos acompañarás en todo momento. Te doy gracias, Padre, porque me has recordado, Señor, que en esta batalla, Señor, no estoy solo, que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que ponen ese esfuerzo, Señor, que ponen esas ganas, Señor, de seguir adelante. Te doy gracias, Padre, porque a pesar de todo, Señor, tú nos sigues amando desde el primer día. Te doy gracias, Hijo, porque has mandado a tu Hijo Jesucristo, Señor, para mostrarnos, Señor, el camino a seguir. Porque es el único camino, Señor, la única verdad. No hay atajos, no hay cosas fáciles en el camino de Dios, pero sí hay bendiciones para aquellos que cumplen y obedecen su palabra. Te doy gracias en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.